el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuego de amor, guía mi corazón con tu luz divina. Enséñame a abandonarme como un niño en los brazos del Padre Celestial. Inflama mi alma con el deseo de amar sin límites y sin miedo, como lo hizo Santa Teresa, en la pequeñez y la confianza. Espíritu de paz y alegría, haz de mi vida un canto de amor, para gloria de Dios y el bien de las almas. Amén. Empezamos como siempre con esta oración inspirada en los textos de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita, que no por decir Teresita significa que sea más pequeña, porque es grande. Bueno, al menos aquí en la iglesia tenéis una Santa Teresita que se ve de lejos, sí señor. Pues empezamos los ejercicios hablando del origen del hombre, el fin del hombre, de las criaturas, ¿verdad? Empezábamos ahí con lo que llamábamos el día de deseos. El día pasado meditamos un poco sobre el temor de Dios, ¿verdad? Que no es cuestión de tener miedo a Dios, sino de tenerle respeto, reverencia, porque es Dios. Y nosotros, pues poca cosita, menos de lo que nos parece. Y meditábamos sobre la muerte, sobre el más allá, ¿os acordáis un poco? Queriendo decir, eso es lo que nos coloca a nosotros en la vida, porque a veces andamos con unos orgullos y con unas cosas que, nada. Aquello del miércoles de ceniza, de somos ceniza. Pues hoy tocaría, en este día que llamamos día de devoción, tocaría una cosa muy, muy interesante, porque claro, como se trata de meditar sobre el seguimiento de Cristo, ¿verdad? Por eso son ejercicios espirituales, ejercicios para seguir a Cristo, para ser más cristianos. Entonces, hoy tocaría hablar sobre todo del tema de la encarnación, que nos viene muy bien, porque hoy se celebra litúrgicamente la fiesta de la Anunciación, ¿verdad? Entonces, hoy tocaría la encarnación, y como nos quedan 2 días más, pues mira que te digo, encarnación, hoy, ¿verdad? El día que viene la pasión del Señor, y el último día, la resurrección, porque no nos vamos a quedar a medias. Aquí hay que, ¿verdad? Si seguimos a Cristo en la encarnación, ¿verdad? Lo continuamos, pues, con su camino en la cruz para resucitar con Él. Bien. Entonces, en este día de hoy, que es el día que llamamos de devoción, el San Ignacio habla, claro, él viene de la milicia terrena, que se llama. Él era soldado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, él hace una contemplación muy en consonancia con el espíritu cristiano. Porque, claro, por ejemplo, San Pablo dice: revestíos de las armas de Dios para que podáis resistir a las asechanzas del diablo. Él lo dice muy claro, Los cristianos nos encontramos en este mundo en una lucha que no es material, claro, es espiritual, pero es una lucha, es una batalla. Y entonces él, como viene del mundo militar, dice: contemplad cómo es el rey temporal, para que conozcamos más fácilmente cómo es el rey eternal. Bueno, cosas de San Ignacio, ¿verdad? Pero me parece que es interesante aprovecharlo, porque a veces nos parece que el ser cristiano es ir siguiendo pues unas normas y amar y ser tolerantes, y todo esto está bien, pero hay algún momento en que uno tiene que luchar. Nos tenemos que poner un poquito, como dicen, las pilas, un poquito, ¿verdad? Claro que sí, hay que estar decidido. Entonces, San Ignacio usa mucho de la imaginación y nos invita a contemplar las cosas. Es interesante porque los ejercicios no es un sitio donde yo vengo a aprender contenidos. Para eso, pues vas a la facultad o a catequesis o lo que sea. Los ejercicios es más para aprender
con el corazón, sentimientos, pensamientos. No es una conferencia, es una predicación que es diferente. Sí que es verdad que damos contenidos, pero lo importante en los ejercicios es lo que el Señor nos hace descubrir cuando contemplamos delante de Él las cosas. Y entonces él empieza diciendo, vamos a ver cómo es el rey temporal, pero el rey bueno. Dice, ver con la vista imaginativa, dice, sinagogas, villas, castillos, muy bien. Y entonces dice que nos presenta un rey humano, piensa en un rey, no es que tengamos que ser todos monárquicos, cada uno, pero como él tenía esta idea, ¿no? Piensa en la persona de un rey, que no es un déspota, sino que es un rey, dice él, cristiano, que teme a Dios. Un rey, dice él, elegido de la mano de Dios. Dice, la autoridad le viene de Dios. Y de hecho, él lo plantea de una manera que, claro, tenemos que ser conscientes que estamos hablando de la mentalidad cristiana del siglo XVI, que es la época de San Ignacio, ¿no? Y ya está. Y dice, imaginaros al rey, ¿no? Que está ahí en el salón del trono, y llama a todos los caballeros de su reino. Venid, venid, que os tengo que proponer aquí por dónde vamos a luchar ahora, ¿no? Y dice, imaginaros que están en la antecámara regia. Y dice él, imagínate pavimento de mármoles, ricos artesonados, hermosos tapices que cuelgan en la pared. Y entonces el rey va a cada uno de sus caballeros a proponer un plan. ¿Qué vamos a hacer? Y dice el rey, vamos a conquistar, dice, toda la tierra. Vamos a convertir a todos los hombres. Vamos, como decía San Ignacio, a plantar la cruz de Jesucristo en el mundo. Es decir, nada de apetencias materiales, dice, como vamos a conquistar, pero no vamos a someter a la gente, ni vamos a explotar las minas del suelo, o no vamos a abrir nuevos mercados. Dice, no, vamos a buscar que Dios sea conocido y amado. Vamos a buscar solo la gloria de Dios. Hombre, no deja de ser interesante, A lo mejor algún político que se dice cristiano tendría que hacer eso, Aquí un poquito, ¿no? O sea, que a veces es más actual de lo que parece. Y entonces, ¿qué condiciones pone este rey para colaborar con él en ese sueño que tiene él, ¿no? El plan que quiere proponer a sus caballeros? Dice, el que quiera venir conmigo, dice el rey, tiene que comer como yo, tiene que vestir como yo, tiene que trabajar como yo, tiene que hacer la guardia de la noche como yo. Entonces, si yo voy con vosotros, voy delante, pero todo el que me siga y haga como yo, participará de la victoria como yo. Y dice San Ignacio, ¿qué respuesta darán los caballeros a este rey? ¿Alguno se va a excusar? ¿Alguno va a poner una pega? ¿Alguno va a decir al rey que no? Claro, en el siglo XVI eso era inconcebible. Si eres caballero del rey, a lo que proponga el rey, pues allá que vas. Porque si no, dice San Ignacio, sería digno de ser vituperado por todo el mundo como un perverso caballero. O sea, tú eres caballero de un rey y vas y le dices al rey que no. ¿Pero esto qué es? ¿Qué caballero eres? Y entonces, a partir de esta contemplación que hace San Ignacio, dice, vamos a hacer lo mismo con el Rey eternal, que evidentemente es Jesucristo. Y dice San Ignacio, Jesucristo es el Cristo heroico. Dice que te llama, que tú quieres ser caballero de Él, y viene y te propone su plan. Y entonces, claro, ¿cómo es este Rey eternal? ¿Qué tendría Jesús
que, dice San Ignacio, que hasta las muchedumbres, cuando le escuchaban, dice, se olvidaban de comer. Lo que da la multiplicación. ¿De qué venía? De que tenían hambre porque nos habían traído cosas para comer. Escuchaban a este rey y se olvidaban de comer. Y entonces dice, Cristo, mi rey eternal, me habla de reinos, de cosas grandes, de empresas. Me habla de este plan que tiene, ¿no?, de salvación eterna. Pero me habla también de seguirle a Él, trabajar como Él, sufrir como Él, obedecer como Él, morir como Él y resucitar como Él. Y entonces dice esto San Ignacio, el Señor te llama a seguirle. Dice, ¿y qué obstáculos puedes encontrar para decirle que sí a este rey? Y dice San Ignacio, los obstáculos pueden ser el afecto desordenado al dinero y los pecados que se derivan, las injusticias, los atropellos, los engaños, las muertes, cuántas cosas se hacen mal por dinero. O el afecto desordenado a los placeres del cuerpo y sus derivados, la comodidad, la pereza, la gula, los pecados deshonestos, los robos, los adulterios. O también, dice San Ignacio, que nos puede obstaculizar el afecto desordenado, dice él, a las honras. ¿Qué son las honras? Pues la soberbia, la ambición, la vanidad, la envidia, el desprecio del prójimo, ¿sabes? Y dice San Ignacio, ¿cómo arrancar de los hombres estos afectos desordenados, estas raíces de los pecados que no nos dejan seguir de verdad al Rey Eternal? Y dice él, ¿solo con palabras? ¿Así convenciéndolos? Dice, no, sino con ejemplos, con medios heroicos. ¿Y qué medios son? Dice San Ignacio, la pobreza heroica, la obediencia heroica, el sacrificio heroico, la humillación heroica, en definitiva, la cruz heroica. Claro, ¿cómo respondo yo al Señor? Y aquí dice San Ignacio una cosa muy interesante. Dice, antes de dar tu respuesta al rey que te está proponiendo colaborar con él en su plan, dice, antes de dar tu respuesta, dice, el Señor te mira con sus ojos benignos, amorosos, y te dice, mira, yo soy tu rey, yo te libré de un infierno eterno, te libré de la muerte de los réprobos, de los pecadores, te perdoné como Pedro, como la Magdalena, como el buen ladrón, te inundé con un río de misericordia. Y dice, fíjate en tu alma, dice el Señor, con un destino eterno, estás hecho para la santidad, tú tienes hambre de infinito, que no puedes saciar con migajas de criaturas humanas. Y dice San Ignacio, fíjate en estos dos caminos que se te presentan en la vida. Uno ancho, alfombrado de rosas, por donde va todo el mundo, y otro cubierto de espinas y cruces, por donde, dice Jesús, por donde voy yo, si tú me quieres seguir. Dice, mira el mundo, lleno de egoísmos, lleno de hipocresías, de lujuria, de vanidad, de celos, de envidias, de codicia de riqueza. ¿Qué esperas tú de este mundo? ¿Este es el mundo que tú quieres seguir? En cambio, hay otro mundo, dice San Ignacio, el mundo de las almas, que te necesita. Porque este mundo está necesitado de almas santas y heroicas. Un alma santa, decía Santa Teresa, un alma santa es capaz de convertir 100.000 herejes con un solo acto de amor a Dios. Esto decía Santa Teresa. Qué bueno. Por lo tanto, dice San Ignacio, bueno, ¿y cuál es tu respuesta?
después de esta meditación, después de este diálogo con el Rey, ¿qué le vas a decir? Fíjate que tu respuesta sea una respuesta no de cobardes, sino de valientes, que no encierre pegas o dificultades de ninguna clase, que no sea, como dice San Ignacio, dilatoria, después, luego, mañana, como aquel que decía eso, mañana, mañana. Entonces cuando llegaba mañana decía, no, ayer dije que mañana, por lo tanto ya no soy mañana. Y iba pasando, claro, ahí no. Aquí está, ¿no? Que no vea al sordo a su llamamiento. Ahí está. Y de alguna manera viene el punto este de que quería comentaros también, que esto no es propiamente de San Ignacio, pero te lo comento ahora, ¿no? Que me parece muy interesante, que es el momento. Dice que Jesucristo, bueno, lo decimos nosotros, ¿no? Porque lo dice Jesús en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Bien. Fíjate, que dice el camino, la verdad y la vida. No es que haya un camino, y este es uno de muchos. No, no. Jesús es Él, no hay otro. El camino. Jesús es la verdad. No, bueno, cada uno tiene su verdad. No. Él es la verdad. Hay una. Y Jesús es la vida. No hay otra vida, que la suya. ¿Sabes? Esto es interesante. Entonces, de alguna manera, fíjate que el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Sí? Esto lo sabemos. Pero quiero compartir contigo qué quiere decir esto. Vuelvo a repetir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Fíjate que son 4 cosas. Además son 4 cosas por orden, como si fuera una evolución. No puedes pasar al paso siguiente si no has hecho el anterior. Son 4. Vamos a ver. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero. Segundo, niéguese a sí mismo. Tercero, tome su cruz. Y cuarto, me siga. Vamos, si me vais a permitir, vamos a ver los 4 porque es muy interesante. Primero, si alguno quiere venir. ¿Tú quieres venir? ¿Quieres seguir a Cristo? Porque si no quieres ya empezamos mal. ¿Cómo vas a tomar la cruz si no quieres? Esto viene después. Primero, ¿quieres de verdad? Por lo tanto, examinar la voluntad de mi corazón. Que es muy curioso, porque a veces, confesando, ¿verdad? Confesando, pues, personas, sobre todo los jóvenes, decía: ay, padre, que siempre me confieso de lo mismo. Siempre me confieso de lo mismo, ¿no? Y no acabo de... ¿Qué es lo que me pasa, no? ¿Qué es lo que me pasa? Que no quieres. Hombre, padre, ¿cómo no voy a querer? Que yo sí, no, lo dices. O quieres quererlo, pero tu corazón no quiere. Hombre, mira, vamos a ver. Todos nos conocemos, ¿verdad? ¿Verdad que cuando una cosa la quieres, anda que no sale? ¿O no? Cuando una cosa la quieres de verdad, y... ¿de verdad quiero? Por lo tanto, es un trabajo de la voluntad, del corazón, de verdad, quererlo. Y los ejercicios de San Ignacio también quieren trabajar ese corazón, ese querer, esa voluntad. Por lo tanto, vamos al primer paso. Si alguno quiere venir en pos de mí, cuando nos planteamos, pues, mejorar o algún vicio o alguna cosa que tenemos, algún defecto, realmente quiero salir de ahí, porque si no, una cosa que yo quisiera querer, no, quieres. Por lo tanto, ahí está. Si alguno quiere venir en pos de mí, segundo, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Pues significa, pues, algo también parecido a lo anterior,
Yo quiero, Señor, lo que tú quieras. Yo no quiero lo que yo quiera. Me niego a mí mismo. Incluso hay algún maestro espiritual que dice, cuando nos decidimos a seguir a Cristo y tenemos que tomar la cruz, dice, a veces no nos damos cuenta, pero la cruz, es decir, lo que nos cuesta, lo primero que nos cuesta, no son las dificultades exteriores, somos nosotros mismos. Yo soy una cruz para mí. Y es interesante esa consideración, ¿eh? Niéguese a sí mismo. Entonces, tome su cruz, ¿eh? Claro, ¿cómo tomaba la cruz Cristo? Porque claro, si se trata de seguir a Cristo, vamos a ver cómo lo hacía Él. El Señor tomaba la cruz queriéndola tomar. Una de las cosas que sorprendía a los soldados romanos, cuando Jesús tomaba la cruz, era, claro, digamos, cuando alguno estaba... ellos habían condenado mucha gente a la cruz, y sabían cómo iban las cosas y cómo reaccionaban los condenados, ¿verdad? Pero claro, imagínense que yo soy un condenado a la cruz, me cargan la cruz, me van a matar, ¿no? Pues mira, a la porra. Claro, yo insultando ahí a todo el mundo que me cargan la cruz, pues yo la tiro, venga, hombre, no, que tal día que... ¿No? Como última hora me van a matar, pues de perdidos al río, ¿verdad? Pero resulta que según consta en el Evangelio, los romanos decían, este condenado no es como los otros. Este coge la cruz, como si quisiera que le clavaran en la cruz, ¿sabes? Eso es la manera como el Señor toma la cruz. Perdóname que lo diga, pero es así, ¿eh? Jesús no toma la cruz porque no hay más remedio, porque lo quiere el Padre y vamos a aguantar lo que sea. Que no, que quería ir. Que quería ir a la cruz. ¿Por qué? Porque lo quería el Padre. ¿Sabes? Otra cosa es que durante el camino, pobre, se cayera, ¿no? Pero ya es porque no daba para más. Pero fíjate, ni se quejaba en la flagelación, ni se quejaba cuando se burlaban de él, ni rechazaba la cruz, sino que la cogía como si la quisiera, ¿sabes? En ningún momento, ningún reniego, ninguna respuesta mala, al revés, ¿no? Claro, decían, este condenado, esto es otra cosa. Entonces, repito, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Y me siga porque Él va adelante, ¿eh? Claro. Claro, tú vas y le dices al Señor, Señor, mira qué me pasa. Mira, es que me siento solo, nadie me hace caso. Y el Señor dice, a mí tampoco. Es que me han criticado, es que me insultan. A mí también. Es que me han escupido, es que me han rechazado, es que... A mí también. Ahora solo falta decir, es que me han matado. ya es lo último ya, ¿verdad? A mí también. Qué curioso, ¿eh? El Señor siempre va adelante. Nunca vas a poder decirle al Señor que tienes un sufrimiento que sea mayor que el suyo. Nunca. Por eso Él va adelante. Pero como os he dicho al principio, vamos a meditar esto tan interesante de la encarnación del Señor, porque es de alguna manera la respuesta que Dios quiere dar a lo que os decía antes del mal del mundo, ¿no? ¿Qué esperas de este mundo? Y San Ignacio de Loyola habla, como os decía antes, que te imagines, dice él, 3 cuadros. Imagínate 3 cuadros. Primer cuadro, dice él. Primer cuadro. Imagínate el estado del mundo antes de que viniera el Señor. Y dice San Ignacio, imagínate la gente, unos blancos, otros negros, unos en paz, otros en guerra, unos llorando, otros riendo, unos naciendo, otros muriendo. Oye lo que dicen. Dice San Ignacio, mira cómo juran, cómo blasfeman,
Mira lo que hacen: herir, matar, cometer deshonestidades, bajar al infierno. Sería interesante hacer una especie de contemplación, como decía San Ignacio en su tiempo, de ahora. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cuál es el cuadro? Que si guerras, que si esto, que si lo otro, ¿no? Todos los telediarios juntos, ¿eh? Tú mira cómo está el mundo sin Dios, ¿cómo está? Y a continuación dice San Ignacio, otro cuadro, imagínate otro cuadro, y dice, la Trinidad Santísima en el cielo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la Trinidad el mundo? Imagínate, dice San Ignacio, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hablando y comentando entre ellos de lo que ven en el mundo. El mundo que Dios ha creado. Y Dios ha creado de una manera. Pero ¿cómo lo ve? Y dice, bueno, esto está estropeado. Vamos a poner una solución. ¿Cómo lo arreglamos? Y dice San Ignacio, una solución sería, lo dice San Ignacio, fulminarlos con rayos. A la porra, todos fritos. Se acabó. Venga, hombre, tanta cosa, ¿no? Exterminar este mundo pecador. Venga. Otra solución, dice San Ignacio, apartar la vista. Ya os apañaréis. Qué asco de gente. Todos lo estropeáis, todo lo hacéis mal. No hay manera. Va, venga, ya os apañaréis. ¿No lo habéis hecho vosotros? Pues ya. Y dice San Ignacio, otra solución, intentar salvar el mundo. Dice que esta solución es la del corazón. Delante de todas estas cosas que nosotros también vemos del mundo actual, qué mal está, esto, lo otro, ¿sabes? A veces nos da ganas, de decir, que se mueran los malos, o venga este, venga el otro. A veces, ¿no? A veces lanzamos rayos, o a veces decimos, te apañarás, ¿verdad? En cambio, la solución que Dios quiere encontrar es la del corazón, intentar salvar esto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Y luego viene el tercer cuadro que dice San Ignacio, que es precisamente el cuadro de la Anunciación, dice San Ignacio. Una doncella virgen, humilde, en oración. Y a esta doncella, previo consentimiento, descendió el Hijo de Dios y se injertó en su seno, operándose en ella el misterio de la encarnación por obra del Espíritu Santo. Es decir, la solución que Dios encuentra es venir Él a este mundo. Que es muy curioso, porque tú hablas con la gente y todo el mundo queremos ir al cielo, A ver si ya se acaban las penas de este mundo y nos vamos y queremos ir al cielo. Bueno, pues nosotros que nos queremos escapar de este mundo, resulta que Dios viene a este mundo. Es al revés. Dios viene a este mundo, que no le hace ninguna falta. El que ya está feliz allí, viene, porque nos ama. Claro, ¿cómo no vamos a estar nosotros con el Señor aquí? Aunque tengamos ganas de irnos, ¿verdad? Aquí está. Y entonces aquí también aprovecho yo para comentarles alguna cosita interesante sobre el Evangelio de la Anunciación, que es interesante. Es un resumen pequeñito, ¿no? Que dice que el ángel se aparece a María y la saluda, ¿no? Alégrate, llena de gracia. Y dice el texto del Evangelio que María quedó extrañada del saludo. ¿Lo acordáis, no? Bien. Dice Benedicto XVI una cosa muy interesante. Dice, ¿por qué la Virgen se extraña del saludo del ángel? Y dice, porque el ángel no le saluda como saludan los judíos. ¿Cómo saludan los judíos? Pues con la paz. Ellos dicen Shalom. Shalom, Javier, ¿verdad? Shalom. Bien. Claro, el ángel no le dice Shalom. Le dice una palabra griega que significa alégrate, ¿no? Jaire. Claro.
Claro, entonces se queda extrañada. ¿Qué pasa aquí? Que el saludo no es el normal. ¿Qué pasa? Y dice Benedicto XVI en su libro de la vida de Cristo, ¿verdad? Muy interesante. Dice, es interesante este alégrate que le dice el ángel a María, porque empieza la era de la alegría. Porque la alegría del ángel que anuncia a María es la encarnación. Y luego Jesús trae sanación y alegría a muchas personas. De acuerdo que muere, pero luego está la alegría de la resurrección. O sea que engancha toda, digamos, la música de fondo de Dios que se hace hombre, que es la alegría de nuestra salvación, hasta la última alegría que llamamos de los gozos eternos en el reino de los cielos al final de los tiempos, ¿verdad? Pero es interesante este jaire, alégrate María, porque es donde empieza la alegría de la salvación. Y luego le dice el ángel, no tengas miedo, María, ¿verdad? Qué interesante, no tengas miedo. Y dices, claro, ¿miedo a qué? Porque una de las cosas que a nosotros nos atenaza es el miedo. Miedo, ¿qué va a pasar conmigo? Miedo de si seré capaz de hacer lo que Dios me pide. Miedo de si voy a entender lo que Dios me pide o no, porque yo no sé qué pasa, que si no entendemos la cosa no funcionamos y nos fiamos poco de Dios, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuántos miedos tenemos, ¿Cuántos miedos? No tengas miedo, dice el ángel, porque eres la llena de gracia. No tengas miedo porque no te va a faltar la gracia de Dios. Qué bueno, Bueno, ahí lo dejo, un poco así de meditación, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos seguir a Cristo no porque seamos los mejores, no porque lo tengamos muy claro, no porque lo entendamos todo, sino porque Él es la alegría que busca nuestro corazón. Y nunca nos va a faltar su gracia y su ayuda, siempre, ¿no? Por eso, en el día de la anunciación del ángel a María, aprendemos, como dice Juan Pablo II, aprendemos de la escuela de María a fiarnos de Dios y decir, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras. No lo voy, igual no voy a saberlo hacer, igual no lo entiendo, es igual. Estoy aquí, Señor, porque tú eres más grande que yo, ¿verdad? Ahí está. Por eso la encarnación que os decía, nos da a nosotros una serie de lecciones que, parafraseando a San Ignacio de Loyola, dice, la encarnación es una lección de caridad, porque es el plan que tiene Dios para salvar el mundo, que no es la ira de rayos, ni despreocupación que se encoge de hombros, ni lamentos estériles, sino una visión compasiva de las miserias humanas que el amor quiere remediar. Por lo tanto, la encarnación es una lección de caridad. Dice, pero también es una lección de humildad. Porque claro, si nosotros quisiéramos arreglar los males del mundo, ¿qué haríamos? Propaganda por internet, haríamos los medios de comunicación, ¿verdad? Pósters, propaganda, cosas, conferencias, ¿verdad? Venga, vamos a arreglar esto. Y resulta que no. Que Dios es desconcertante, porque el plan de Dios es humillarse hasta la muerte, hasta una muerte de cruz. Es decir, nada de discursos ni de peroratas que se las lleva el viento, sino humildad profunda. Obediencia costosa y difícil. Dice San Ignacio, que yo aprenda también esa lección de humildad y haga realidad en mi vida el seguir a Cristo, ¿no? Luego dice también, claro, esto no significa que no sea lícito todo esto, claro que sí, ¿no? Pero con humildad, no con la soberbia de decir, vamos a llegar a todo aquí ya, y esto ya se va a arreglar. Bueno, de hecho, fijaros que toda la vida, si miráis la historia de la Iglesia, toda la vida, la Iglesia ha tirado adelante con la fe de una manera muy auricular, de uno en uno, ¿sabes?
Siempre, siempre ha sido así. Por ejemplo, me acuerdo de un día que estaba con los niños de catequesis y era el primer curso de catequesis, ¿sabéis? Lo primero que haces es ver cómo está el patio, ¿eh? A ver qué saben. A ver, Padre Nuestro, ¿quién lo sabe? Y había uno, yo, el otro, bien. El Ave María, tal. Total, que empecé a preguntar y había uno que se lo sabía todo. El primer día de catequesis ya, ¿eh? Y le digo, oye tú, ¿y tú cómo es que te lo sabes todo? ¿Y sabes qué me dijo? Mi abuela. Digo, mira, pues ¿sabes? Dices, mira cómo va la cosa, de tú a tú, ¿sabes? O sea, por arriba pueden hacer lo que sea, pero de tú a tú. ¿Cómo os pensáis que se ha mantenido la fe después de tantas persecuciones y tantas historias y tanto que ha sufrido la Iglesia, verdad? Que, bueno, lo sabéis, ahora recientemente con la Guerra Civil Española querían acabar con los creyentes, ¿no? Pero no, se mantuvo por él, ¿verdad? Ahí está. Por lo tanto, lección de humildad. Y luego dice San Ignacio también, lección de unión con Dios. La encarnación nos da una lección de unión con Dios. ¿Por qué? Porque el Verbo se hace carne y se unen las dos naturalezas, la divina y la humana, en la única persona del Verbo, del Hijo de Dios. Esta unión, digamos, misteriosa. Como dice San Ignacio, la voluntad humana de Cristo se une a la voluntad divina de Dios, ¿sabes? Y se hace una sola voluntad. De tal manera que Cristo, hombre, quiere lo que quiere Cristo, Dios. Ras. Porque cuando nosotros tenemos la tentación de decir, bueno, Dios quiere tal, pero yo quiero otra cosa, a ver cómo, esto no sé yo si será posible, pues sí, es posible, en Cristo. La voluntad humana y la voluntad divina. ¡Ping! ¿Verdad? Y dice San Ignacio, que yo aprenda esto. Y dice San Ignacio, Señor, toma mi voz, toma mis manos, toma mis pies, toma mi corazón, toma toda mi humanidad para que hagas y deshagas con ella, como si fuera tuya, lo que tú quieras en favor de las almas. Interesante, ¿verdad? Y luego dice también San Ignacio que además de una lección de caridad, de una lección de humildad, de una lección de unión con Dios, dice, hay una lección de pureza. Claro. Dios, para ejecutar su plan redentor, para su plan de salvación, dice, claro, necesita una mujer. Para hacerse hombre necesita una mujer. Dice, ¿y dónde la encontrará? Dice San Ignacio. ¿En Roma? ¿En Atenas? ¿En Egipto? Dice, no. Dice, en Nazaret. Se fijó en una virgen sin mancilla. Su pureza y su humildad es lo que enamoró a Dios para venir a injertarse en su seno. Y dice San Ignacio, haz esta oración, Señor, yo te ofrezco mi humildad y mi pureza para ser en tus manos instrumento de salvación. Y de alguna manera, tal y como venía aquí en la guía que os di al principio de los ejercicios, después de esta contemplación, yo voy dando pistas, luego cada uno contemple en la oración lo que el Espíritu Santo le indique, ¿no? Claro, la imitación de Jesucristo. Bien, que es lo que les contaba antes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y dice San Ignacio, según esto, la vida cristiana, con mayor razón, la vida de perfección implica estas disposiciones del alma, ¿no? Renuncia a sí mismo y una voluntad decidida de seguir a Jesucristo. Dice, esto es lo que vivieron los apóstoles, no es una cosa imposible, ellos lo vivieron. Los apóstoles representan imágenes vivas de Jesucristo porque predicaban lo que vivían e incluso dieron la vida por eso. Hombre, cuando tú das la vida por algo, ese algo te importa, porque significa que eso es más importante que tu vida. Ahí está. Y luego también
dice San Ignacio que si queréis podéis contemplar la vida de los primeros cristianos. Porque para los primeros cristianos Jesús no era un ideal abstracto, más o menos. Los primeros cristianos sentían la presencia de Cristo en sus almas. Y cuando se reunían, se sentían iglesia. ¿Sabes? Claro. Y unidos a Jesús, sentían correr por su corazón la misma vida de Cristo. Y se alimentaban con el cuerpo eucarístico de Jesús, que es el medio más eficaz de vivir en Jesús y como Jesús. Y yo no sé si lo sabéis, pero y si no, estamos en Enrique, nos puede aquí ilustrar. Claro, nosotros lo llamamos los primeros cristianos, y dices, bueno, ¿y este nombre quién se lo puso, no? Pues se lo pusieron los no cristianos. Es curioso, ¿verdad? Es decir, como ellos seguían a Cristo y siempre hablaban de Cristo y Cristo era su centro, decían, pues mira, ahí están los cristianos. Y los cristianos dijeron, mira, este nombre no viene bien. Y se lo quedaron, pero se lo pusieron los otros. Qué interesante, ¿verdad? Porque veían cómo se creían eso, cómo vivían eso, cómo hablaban de Cristo, cómo tenían siempre a Cristo como modelo y ¿verdad? Claro, cuando una cosa se ama y se quiere, ¿verdad? Por eso el hecho de que los paganos les pusieran ese nombre, que luego nos ha identificado durante toda la historia, viene de ahí, ¿verdad? Claro que sí. Por tanto, reconocían en la vida de los cristianos y en la persona de los cristianos un hacer, un amor, un querer, una fuerza, ¿no? Ahí está. Pero fíjate bien que los cristianos, y contémplalo, no significa solamente profesar una doctrina o aprender un credo. Para los cristianos implica conformar la vida con la del Maestro, llevando a la práctica pues las enseñanzas del Señor. Fíjate que el deseo de imitar a Cristo pobló en aquellas zonas de Tierra Santa y por muchos sitios, ¿verdad? Se fue extendiendo, pues gente con ganas de seguir a Cristo. Claro, el deseo de seguir a Cristo cubrió de mártires los anfiteatros romanos. Llenó de víctimas los sepulcros de las catacumbas. Aquella gente se lo creían, de verdad. Bueno, aquella gente y todos los mártires de la historia, ¿verdad? Claro. Por eso, dice San Ignacio, miremos a Jesús si queremos aprender a ser cristianos de verdad. Porque no podemos satisfacer los anhelos de las almas que buscan a Dios si nosotros no le conocemos, si no le amamos, si no le imitamos. Y pone un ejemplo realmente interesante. Dice, cuando un pintor quiere copiar una obra maestra, ¿quieres hacer una copia? Dice, primero tienes que estudiarla, los detalles, los rasgos, los perfiles, los colores, la expresión, las luces, las sombras. Tienes que estudiar bien el original, a ver cómo es. Y de este conocimiento de esa obra de arte, dice San Ignacio, nace la admiración. Qué bonito. Nace el entusiasmo. ¡Ay, mira! Y nace, como dice él, el amor. ¡Qué bueno! Y luego, cuando estás en ese momento, ¡pam!, es el momento de ejecutar la copia. Y luego dice, cuando vas haciendo la copia, dice, continuamente, sin cansarte, te vas fijando en el original. ¿Esto cómo es? Así, aquí, venga, ahora esto, lo otro, medio. Uy, esto me ha salido mal, voy a corregir, a ver cómo era aquí. Y te tienes que andar tic-tac, 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 tic, corrigiendo, retocando, mejorando, claro, para que al menos se parezca al modelo. Y dice San Ignacio, haz lo mismo tú con Jesucristo. Fíjate en lo que Jesús no solo hace y dice, sino cómo Jesús reacciona, cómo Jesús siente, cómo Jesús ve la realidad, las cosas. Qué interesante. Por eso, y resumo ya un poco al final,
como dice San Ignacio, ¿qué quiere Dios de mí? Esto es una meditación que puede ayudar a tomar una resolución más clara de mi vida, de seguir a Cristo. Y hace un resumen de, claro, si Jesucristo es el original del cual yo quiero hacer la copia de mi vida, por decirlo así, ¿verdad? Dice San Ignacio, cuatro rasgos importantes de la vida del Señor, como si fuera una síntesis de la vida del Señor. Y es interesante, dice San Ignacio, ¿cuál es el fin de la vida de Cristo? ¿Qué pretende Él? En el fondo, ¿qué pretende? Y dice San Ignacio, pretende la gloria de Dios, que es la salvación de las almas. Ese es el fin de su vida. No los aplausos, ni las alabanzas humanas, ni los altos puestos o cargos de importancia, sino solo la gloria de Dios, que es la salvación de las almas. Es lo mismo, ¿eh? La gloria de Dios y la salvación de las almas es lo mismo. Bien, este es el fin de su vida. Y dice San Ignacio, ¿cuál es el alma de su vida? La fuerza. Y dice San Ignacio, la caridad. Ni la envidia, ni los celos, ni las competencias, ni las susceptibilidades. La caridad que se recome al ver que se pierden las almas. La caridad que busca las ovejas perdidas. La caridad que se desvive por una sola alma, tanto la de Nicodemo como la de la samaritana, como la que sea. Caridad de todos modos. Bien, ese es el alma de su vida. Dice, ¿cuál es la regla de su vida? La de Jesús. La regla. Hacer la voluntad del Padre. Siempre. No su propia voluntad, sino la del Padre. Y más, fíjate, porque Jesús, para hacer la voluntad del Padre, vive 30 años ocultos en Nazaret. El que tenía ganas de convertir, 30 años ahí calladito, ¿verdad? Qué bueno. Su regla de vida, la voluntad del Padre. Bien. Y dice, ¿y Jesús qué medios utiliza? Y dice, sobre todo, el sacrificio. Se humilló, se anodó, dormía en el suelo, estaba fatigado, murió sin nada, desnudo en la cruz. Por medio de su vida, el sacrificio. Y luego dice 3 cosas interesantes también que nos pueden ayudar al Señor, que es la oración. El Señor rezaba, se levantaba muy de mañana para orar, se pasaba las noches orando, ¿verdad? Ahí está. El ejemplo, Él se preocupa de dar ejemplo. Os he dado ejemplo, y así está. Y luego también la palabra, dice San Ignacio. Sobre todo Jesús prodigó su palabra a la gente en todos lugares, en todos los donde iba, predicaba, hablaba, y no estaba callado. Ahí está. Pues este es el asunto. Por tanto, aquí tenemos esa vida de perfección en la vida de Jesucristo. Repito un poco porque me parece interesante. ¿Cuál es, como hace San Ignacio, el resumen de la vida de Jesús? El fin de su vida, la gloria de Dios y la salvación de las almas. El alma de su vida, la caridad. La regla de su vida, la voluntad del Padre. Los medios, el sacrificio, la renuncia a sí mismo por el bien de los demás. Y luego ya, como os he dicho, la oración, el ejemplo, la palabra. Pero bueno, yo creo que con esto ya tenemos, ¿verdad? Tenemos para hasta la semana que viene como mínimo, ¿verdad? Pues ahí tienes la vida de perfección evangélica que nos presenta Jesucristo. Y mira, ¿qué quieres que te diga? Dios te llama. Yo no sé si lo has notado. Dios te llama. Esto te atrae. Yo quiero. Pues esto es, de alguna manera, una vocación. Esta llamada que Dios te da a seguir a Jesucristo. ¿Por qué no pedírselo a Dios en la oración? Señor, dame la conciencia de que me llamas y que todo esto lo pueda yo vivir, evidentemente con Cristo y con la gracia de Dios. Por eso se lo pedimos también a la Virgen Santísima y a San José, ¿verdad? Claro, porque en ellos encontramos un ejemplo de todo esto, ¿verdad?
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.